Buenas noches, mi nombre es Néctor Saya, soy estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón y en el día de hoy voy a estar discutiendo un casito con ustedes sobre un ECOE formativo. Estamos hablando de un paciente de 68 años de edad con un antecedente de diabetes mellitus que lleva 2 días sin comer y presenta una tos persistente con una dificultad para respirar. Signos vitales: tiene una temperatura de 100.3 grados Fahrenheit, equivalente a 38.8 grados Celsius, una presión arterial de 170,90 milímetros de mercurio, pulso de 125, una respiración de 28 por minuto y una saturación de oxígeno de 90%. Este paciente tiene un dolor en una escala de 10, en una escala numérica basada en 10, la escala de un dolor en 10, y se le indica meperidine 20 miligramos intramusculares cada 4 horas y la presentación del medicamento es de 40 miligramos por mililitro. Lo primero que vamos a hacer es calcular la dosis, o sea, ver cuántos mililitros se le debe de administrar al paciente en cada dosis. Para calcular esta dosis, lo primero que tenemos es que guiarnos según la fórmula que dice la dosis, o sea que va a ser dosis entre los miligramos del medicamento por la cantidad de mililitros que tiene el medicamento. Es una fórmula que está basada, o sea, para calcular la dosis de medicamentos en su forma líquida. Dijimos que se le indican 20 miligramos cada 4 horas, dividido entre 40 miligramos, que es la presentación del medicamento. Eso lo vamos a multiplicar por 1 mililitro, que es en lo que viene el medicamento, y estaríamos hablando que al paciente le corresponde una dosis de 0.5 mililitros, o sea, medio mililitro cada 4 horas. Cada dosis a administrar se le va a administrar medio mililitro. En cuanto, ahora vamos a hablar sobre cómo funciona el dispensador automático de medicamentos. Tener en cuenta que estos dispensadores automáticos de medicamentos, desde que fueron instalados o que están siendo usados, van a tener, o sea, va a brindarnos una mayor seguridad para el paciente, va a tener una optimización de los recursos, va a haber reducción también de gastos, la calidad asistencial va a ser mucho mayor y va a ser mayor la disponibilidad de información siempre. El dispensador automático de medicamentos, ¿cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer es tocar la pantalla para poder activar el sistema. Después que nosotros tocamos la pantalla, entramos nuestro código de ID y contraseña, o también puede ser escaneando nuestra huella. Luego de esto vamos a seleccionar en el menú la estación donde se encuentra el medicamento, y entonces vamos a seleccionar el número de cuarto, el medicamento y el nombre del medicamento, y vamos a también seleccionar identificadores adicionales. Luego de esto vamos a seleccionar ya el medicamento destinado al paciente. Luego vamos a verificar que el medicamento y la dosis se correspondan con el récord del paciente, o sea, con la historia clínica. Ingresamos, después de aquí, vamos a ingresar la cantidad de dosis deseada. Luego tenemos que ingresar, o sea, el ID de un testigo, que puede ser otro enfermero, para con esto validar el medicamento que se va a desechar. Ya de ahí podemos obtener el medicamento del dispensador, cerramos la gaveta y le damos, o sea, y salimos del sistema. Y entonces pasamos ya a preparar ya el medicamento para proceder a administrarlo. En este caso vamos a proceder a administrar un medicamento intramuscular, o sea, ya obtuvimos el medicamento y vamos a proceder a administrar el medicamento intramuscular. Para esta técnica lo primero que tenemos que hacer es recopilar todo el equipo necesario, que ya teníamos el medicamento, lo preparamos, nos vamos a lavar las manos, nos presentamos con el paciente y verificamos que sea el paciente correcto. En una verificación doble le preguntamos el nombre y verificamos con la manilla del paciente, explicamos al paciente el procedimiento, lo asistimos a colocarse en una posición cómoda y adecuada, que en este caso, cuando vamos a aplicar
una inyección intramuscular depende del lugar donde se vaya a administrar. Por ejemplo, si es en el deltoide, el paciente debería estar sentado, y si es en la región glútea, el paciente puede estar acostado boca abajo o de lado. Después de aquí, entonces, tener en cuenta que siempre tenemos que mantener la privacidad del paciente. Vamos a colocarnos guantes limpios, hacemos un assessment del área donde vamos a administrar el medicamento, que en este caso sería en la región glútea, con el paciente boca abajo. Vamos a pasar a desinfectar la zona con una gasa con alcohol, y esto lo vamos a hacer en movimientos circulares, siempre de adentro hacia afuera. Luego realizamos un pliegue en la piel con el pulgar y el índice, y vamos a introducir la aguja en un ángulo de 90 grados. Aspiramos para ver que no haya aspiración de sangre, porque si hay aspiración de sangre, esto nos indica que la aguja está en un vaso sanguíneo, y tenemos entonces que sacar un poquito la aguja y volver a aspirar hasta que no esté en el vaso sanguíneo. Pasamos a proceder a administrar el medicamento. Retiramos, ya después que administramos el medicamento, retiramos la aguja y la jeringuilla. En un solo movimiento vamos a colocar una curita, siempre sin frotar. Desechamos todo el material en los depósitos correspondientes, nos retiramos los guantes y pasamos a anotar todos los aspectos relevantes. En cuanto al estimado del dolor, tenemos que tener en cuenta que el estimado del dolor usted lo puede hacer teniendo en cuenta varias técnicas. Puede ser una técnica de las caritas, que aparecen caritas con risa, caritas ya llorando y estas cosas, o se puede utilizar la técnica numérica. En este caso se va a utilizar la técnica numérica, donde hay una escala del 1 al 10, donde el 1 va a ser, o sea, nada de dolor, y el 10 va a ser un alto grado de dolor. Le preguntamos al paciente en una escala del 1 al 10 cuánto dolor el paciente siente, y el paciente en este caso nos responde que 10. Esto quiere decir que está sintiendo un alto dolor. Y entonces nos pasamos a preparar para realizar el SBAR. En cuanto al SBAR, o sea, decimos que SBAR quiere decir situación, background, assessment y recomendaciones. En cuanto al SBAR, soy un enfermero de la sala de terapia intensiva que se recibe un paciente con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, alteraciones en sus signos vitales, con tos persistentes y dificultad para respirar, y que hace 2 días no se alimenta. El background es un paciente de 68 años que hace 2 días no se alimenta, con antecedentes de diabetes mellitus y una tos persistente que le impide respirar, y presenta unos signos vitales de temperatura de 100.3 grados Fahrenheit, presión arterial de 170,90 milímetros de mercurio, un pulso en 125, respiración de 28 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 90%. En cuanto al assessment, es un paciente en una situación compleja, ya con unos signos vitales que ponen en riesgo su vida y la integridad física del paciente también, y le podemos recomendar a este paciente siempre vigilar sus signos vitales cada 4 horas, administrar los medicamentos según la orden médica, brindar una ayuda de autocuidado, promover movilidad física para el paciente y evaluaciones constantes del estado de salud del paciente. Muchísimas gracias.